Hola, profe. Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, bien. Ok, hoy día vamos a comenzar con la materia un poco más en detalle, un poquito más en profundidad. Hoy día, además, vamos a concentrar gran parte de la clase en el tratamiento de las cuentas contables. Por lo tanto, esta clase es de suma importancia, quizá es la más relevante de todas, porque si acá no se entiende la materia, las complicaciones para lo que viene más adelante van a ser mayores. Así que les pido que ustedes, si tienen alguna duda, como siempre, la manifiesten para poder tratar de dar una mejor explicación si es que fuese ese el caso. Dicho esto, el primer tema que vamos a ver es el de la organización del sistema contable. Y al respecto hay que mencionar que los sistemas contables se pueden clasificar desde varias formas o perspectivas. No obstante esto, ¿no es cierto?, para los efectos de nuestra clase, vamos a abordarlo desde la perspectiva de la secuencia de los registros. Y en ese sentido existen dos tipos de sistemas: el sistema jornalizador y el sistema centralizador. Vamos a hablar de cada uno de estos sistemas en detalle a continuación. El sistema jornalizador, que es el que vamos a utilizar preferentemente, consiste en el registro cronológico de los hechos económicos en el libro diario. En otras palabras, se deben ir registrando los hechos económicos en la medida de que estos van ocurriendo. Entonces, se registran los hechos económicos en el libro diario y luego la información del libro diario debe ser traspasada al libro mayor. Y luego está el sistema centralizador, que para poder operar este sistema se requiere la utilización de sistemas computacionales y es el que más se utiliza en la actualidad. Y este sistema se caracteriza por la utilización de diversos libros auxiliares del libro diario. Y hay que decir que estos libros auxiliares son utilizados para agrupar las transacciones que son de similar naturaleza. Por ejemplo, un libro de compra, un libro de venta, esos son libros auxiliares del libro diario. Sobre el particular hay que mencionar que el número y tipo de libros que se utilicen va a depender de la empresa. Y va a depender además del volumen de operaciones y de las necesidades de información, así como del cumplimiento de la normativa legal. Respecto de hay algunos libros que por normativa legal se deben llevar, ¿ah? Así que eso es independiente del sistema que se utilice, o jornalizador o centralizador. Hay libros que son, ¿no es cierto?, de carácter obligatorio de acuerdo con la ley vigente.
¿Qué libros son obligatorios? Por ejemplo, el libro de compra y venta. El libro de compra es un libro contable, ¿no es cierto?, donde se agrupan todas las compras que la empresa ha realizado. De manera similar, en el libro de ventas se agrupan todas las ventas que la empresa ha realizado en un periodo determinado. Ambos libros, el de compra y de venta, son utilizados como medio de información y de control para el impuesto al valor agregado, IVA. Usted sabe lo que es el IVA, ¿verdad? Sí, ese A ver, ¿quién me puede explicar qué es lo que es el IVA? es lo que usted está hablando, impuesto al valor agregado. Sí, pero... A ver, por ejemplo, ¿quién paga el IVA? ¿De cargo de quién es el IVA? El que está comprando, Perdón, el comprador. el comprador. Esto significa que el IVA no es un costo para la empresa. Lo que ocurre es que las empresas actúan como agente recaudador para el fisco del IVA, porque finalmente son los consumidores quienes terminan pagando el impuesto al valor agregado. Eso es un tema que es re importante que ustedes lo tengan ahí presente. Otro libro que es obligatorio es el de las remuneraciones. Y en el libro de remuneraciones se controlan las retenciones de impuesto único a la renta de los trabajadores, las retenciones previsionales y en general todos los haberes y descuentos y remuneración líquida de los empleados de la empresa. Esos son los tres principales libros, ¿no es cierto? Y que son de carácter obligatorio. También hay otros libros como los de honorario, pero en general estos son los tres principales. Y va a depender de la empresa, ¿no es cierto?, la creación u uso de algún otro libro, y eso es de carácter discrecional. O sea, la empresa decide si utiliza más libros de información. Pero eso va a depender, ¿no es cierto?, de las necesidades de control y de información que la empresa decida tener. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Bien. Entonces, lo que hay que decir que es sumamente importante es que el sistema centralizador, a diferencia del sistema jornalizador, facilitó la división del trabajo. Y esto debido a que se puede encargar a personas distintas el registro de transacciones en un auxiliar o en otro. Entonces, lo que se hace es que periódicamente los totales acumulados en los libros auxiliares son centralizados en el libro diario. Y la centralización en el diario se hace mediante asientos de centralización, que lo vamos a ver más adelante, y la frecuencia de la centralización va a depender del volumen de transacciones que la empresa tenga, pudiendo ser diaria, semanal o mensual. Ahora, eso sí hay que decir que
sí o sí, al menos debe ser mensual. Y esto, por una razón muy simple, es porque las empresas deben, ¿no es cierto?, realizar el pago del IVA y el pago de la remuneración. Por lo tanto, se debe hacer a lo menos una centralización mensual. No puede ser de un periodo mayor al de un mes. Eso que quede claro, por favor. Y vamos a pasar ahora a hablar de la cuenta contable. Es aquí donde yo les pido que por favor pongan la mayor atención posible y vayan planteando inmediatamente cualquier duda que se les presente. Vamos a definir como cuenta contable a la agrupación sistemática de transacciones relacionadas con un título apropiado. Por ejemplo, todos los ingresos y egresos de efectivo se agrupan en una misma cuenta que se puede denominar caja. ¿Qué significa esto? Que todos los ingresos de dinero en efectivo y las salidas de ingresos en dinero efectivo se deben registrar bajo esta cuenta que hemos denominado caja. ¿Se entendió? Chicos, ¿entendieron eso? Ya. Vamos a hablar entonces de la clasificación de las cuentas contables. Ya de alguna manera lo hemos visto esto anteriormente. Entonces las cuentas contables se clasifican en dos grandes grupos: las cuentas del balance y las cuentas del estado de resultado o de resultado directamente. Las cuentas del balance se dividen en tres grupos: las cuentas de activo, las cuentas de pasivo y las cuentas patrimoniales. A su vez, las cuentas de activo se dividen en activo corriente, activo no corriente y otros activos. Las cuentas de pasivo se dividen en pasivo corriente y en pasivo no corriente. Finalmente, las cuentas de resultado se dividen en dos: las cuentas de ganancia y las cuentas de pérdida. Esto ya lo hemos visto, pero aquí hay, ¿no es cierto?, un mapa, por decirlo, conceptual de la clasificación de las cuentas contables. En esto no deberían tener mayor complicación. De hecho, esto era súper relevante para que ustedes pudiesen contestar uno de los ejercicios, ¿no es cierto?, que se planteó en la primera evaluación. Vamos entonces al tratamiento de las cuentas contables. Volvamos a hablar de la ecuación del inventario. La ecuación del inventario es la fórmula, ¿no es cierto?, que indica la igualdad existente entre los recursos y deudas de una empresa. Y esta se deriva del principio de partida doble. Entonces, los recursos son iguales a las deudas. Por lo tanto, los recursos son iguales a los activos y las deudas son iguales al pasivo y al patrimonio, como ya lo habíamos visto. Y lo que es súper importante destacar, que esta igualdad va a permanecer constante durante toda la vida de la empresa. Eso sí, sus componentes van a estar variando de manera constante, pero aún así la igualdad se va a mantener
constante y vamos a verlo a continuación con varios ejemplos que vamos a desarrollar. Me imagino que hasta aquí no hay duda, porque esto ya lo hemos visto. Nadie tiene dudas, ¿no es cierto? Yo no, por lo menos. Bien. Ejemplo. Fíjense bien. Suponga que el señor Juan Pérez inicia un negocio de venta de abarrotes y para ello hace un aporte de capital por 450 en efectivo. Entonces, si traspasamos los datos a la ecuación del inventario, vamos a decir que en el activo vamos a tener en caja 450 y en el patrimonio vamos a tener capital por 450. ¿Sí o no? ¿Todos entendieron eso? Sí. Ya. Suponga ahora que el señor Juan Pérez necesita comprar muebles para su almacén y los compra en Almacenes Londres al crédito simple por la suma de 820. Si traspasamos los datos, vamos a tener que en caja tenemos 450 y ahora además tenemos muebles por 820 pesos. Se agrega una cuenta de pasivo que es crédito por pagar por 820. Y el capital sigue constante en 450. Como ustedes pueden ver, la ecuación se encuentra equilibrada. ¿Se entendió cómo operó en este caso? Sí, se entiende. Bien. C. Ahora el señor Juan Pérez, para administrar mejor su negocio, abre una cuenta corriente en el Banco de la Plaza y para ello deposita 400 pesos en efectivo. Al traspasar los datos tenemos que la caja, que antes era 450, disminuyó a 50 y el banco, que también es un activo, ¿no es cierto?, aumentó a 400. El resto se mantiene constante. O sea, muebles por 820, crédito por pagar por 820 y capital por 450. Fíjense ustedes que hasta ahora la igualdad que debe existir de la ecuación, en la ecuación del inventario se ha mantenido en cada una de las transacciones que se ha realizado. Vamos con el siguiente ejemplo. Ahora el señor Juan Pérez compra mercadería por 100 pesos con un cheque a 7 días. Entonces, fíjense bien, ahora, ¿qué es lo que ha cambiado en relación a la situación anterior? Es que ha aumentado la mercadería como activo en 100 pesos y tenemos un pasivo ahora que es cheques por pagar por 100 pesos. Todo lo demás se mantiene constante. Por lo tanto, la ecuación del inventario, ¿no es cierto?, se encuentra balanceada. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí, profe. Bien. Vamos con el siguiente ejemplo. El señor Juan Pérez paga la primera cuota de los muebles por la suma de 205 con un cheque al día. Fíjense bien que aquí, ¿qué es lo que cambió? La cuenta banco, que disminuyó de 400 a 195 y disminuyó el pasivo en créditos por pagar a 615. El resto se mantiene constante.
¿Se entendió? Chicos, ¿entendieron? Sí, profe. Sí, perfecto. Y por último, el último ejemplo dice así: Almacenes Londres, recuerden que ahí se compraron los muebles, nos piden cheques para garantizar el crédito. ¿Qué es lo que ocurrió ahora? Disminuyó el crédito, que estaba en 615, ahora nosotros le hemos dado cheques y por lo tanto aumentó cheques por pagar a 715. Esos 715 se componen de los 615 que quedaba por pagar del crédito más los 100 pesos del cheque por pagar que había por la compra de mercadería. Todo lo demás se mantiene constante. ¿Se entendió cómo funciona esto? Sí, se entiende. Muy bien. Vamos a hablar ahora entonces de los componentes de las cuentas contables. De buen uso práctico es la esquematización de las cuentas contables a través de la letra T. A un lado los aumentos y a otro lado las disminuciones. Ahí, como ven ustedes en rojo, se ha señalado, esa es la letra T, ¿no es cierto? Y a un lado están los aumentos y a otro lado están las disminuciones. Un lado de la cuenta se llama debe y el otro lado de la cuenta se llama haber. Cuando se agrega un valor al debe, se dice que la cuenta se carga, y cuando se agrega un valor al haber, se dice que la cuenta se abona. La suma del debe se llama débito y la suma del haber se llama crédito. No es más complejo que eso. Y vamos a decir que la diferencia entre el débito y el crédito se denomina saldo de la cuenta. Por lo tanto, existen tres posibles estados para las cuentas contables. Cuando la suma de los débitos es mayor que la suma de los créditos, se dice que la cuenta tiene saldo deudor. Cuando la suma de los débitos es menor que la suma de los créditos, se dice que la cuenta tiene saldo acreedor. Y finalmente, cuando la suma de los débitos es igual a la suma de los créditos, se dice que la cuenta está saldada. Estas son las tres posibles estados de una cuenta contable. ¿Hasta aquí alguna duda? Chicos, No, profesor. bien. No, profe. Tratamiento de las cuentas contables. Se refiere al conocimiento de las reglas establecidas para el uso de las cuentas contables. Y de acuerdo con ello, es necesario saber varias cosas. Primero, saber a qué grupo pertenece la cuenta. Cuando me refiero a qué grupo,
nos estamos refiriendo a que si es una cuenta de activo, pasivo, patrimonio, ganancia o pérdida. B, ¿cuándo y por qué se carga? Que lo vamos a ver a continuación. ¿Cuándo y por qué se abona? ¿Qué tipo de saldo debe presentar la cuenta? Y explicación del saldo de la cuenta. Esas son las cosas que se deben tener en cuenta en el tratamiento, ¿no es cierto?, de las cuentas contables. Vamos a ver el tratamiento entonces de las cuentas de activos. Entonces vamos a decir que las cuentas de activos se cargan por los aumentos y se abonan por las disminuciones. Esto es para todas las cuentas de activos. Por lo tanto, todas las cuentas de activos van a aumentar al debe y van a disminuir al haber. Entonces, la regla es que todas las cuentas de activos siempre deben tener saldo deudor. Eso significa que el débito o la suma del débito es mayor que el crédito. Y un caso particular es que las cuentas se encuentren saldadas. Pero es imposible que una cuenta de activos, ¿no es cierto?, tenga saldo acreedor. Piensen en lo siguiente. ¿Es posible que usted en la billetera tenga menos 1.000 pesos? ¿Eso es posible? No, no es posible. Entonces, fíjese bien, como la cuenta caja es una cuenta de activo, nunca puede tener saldo negativo. De manera análoga o similar, en el banco es posible que tengamos menos 5.000 pesos. No es posible. Es posible que tengamos un auto como cuenta de activo que valga menos 1 millón de pesos. No es posible, ¿no es cierto? ¿Se entiende, no? Chicos, Sí, se entiende, profe. ok, Sí, profe, sí entiendo. ok. Entonces, un caso particular aquí dice que la cuenta esté saldada. Por lo tanto, yo podría decir algo como lo siguiente. ¿Es posible que yo en la billetera tenga 0 pesos? Sí, puede que no tenga ni 1 peso en la billetera. Y en ese caso, significa que está saldada la cuenta. Volviendo al caso de la caja. Puede que la cuenta caja esté en 0. Eso sí es posible. Pero no puede tener un número menor que 0. ¿Se ha entendido, verdad? Chicos. Sí, profesor, se entiende. Bien. Ejemplo. Miren. Para que se entienda el ejemplo que está acá, cómo es el tratamiento contable, que es lo que se describe acá abajo en azul, donde está la cuenta T. Primero lo que vamos a hacer es ocupar la ecuación del inventario. Entonces, fíjense bien, aporte de capital por 450 en efectivo. En los activos tenemos caja por 450 y en capital tenemos 450. ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces, perdón, se me devolvió la... Ahí sí. Entonces, fíjense bien, eso se anota,
minuto. Estos 450 se anotan ahí. Después dice que se abre una cuenta corriente depositando en el banco 400. Entonces estos 400, fíjense bien que están aquí, salen de caja. Ahí está la salida de los 400. Pero a su vez, aquí está el ingreso al banco de esos 400. Por lo tanto, si yo sumo, ¿no es cierto?, mi saldo en la cuenta caja va a ser de 50 y mi saldo en la cuenta banco va a ser de 400. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Vamos al tratamiento entonces de las cuentas de pasivo. Entonces las cuentas de pasivo se cargan por disminuciones y se abonan por aumentos, es decir, funcionan al revés de las cuentas de activo. Por lo tanto, las cuentas de pasivo aumentan al haber y disminuyen al debe. Y la regla es que las cuentas de pasivo siempre van a tener saldo acreedor. Eso significa que el débito siempre va a ser menor que el crédito. Y un caso particular, ¿no es cierto?, es que la cuenta se encuentre saldada. Veamos algunos ejemplos. A. Aporte de capital por 450 en efectivo. Fíjense bien, ahí está, ¿no es cierto?, la operación en la ecuación del inventario. Y vamos a anotar acá, esperen un segundo. Entonces, si ustedes se fijan, como ya lo habíamos visto, ahí está esos 450. Después dice, se compran muebles por 820 al crédito. Esos muebles están acá. Los muebles son un activo, ¿no es cierto? Y el crédito por pagar, que aquí está abreviado como C por P, ahí está. Si ustedes se fijan, ahí aumentó. Y ahí está el tratamiento de la cuenta del pasivo. Después dice, en la letra C, se abonan 200 en efectivo por la deuda de los muebles. Vamos a cambiar acá el color. Entonces, salen 200, como es en efectivo, salen 200 de la caja. ¿Por qué? Ah, claro. Ahí está la salida. Y
aquí está el abono a la deuda. Por lo tanto, el saldo de la cuenta por pagar o del crédito por pagar es de 620, que ahí está. ¿Se entendió? Sí, profe. Estas son las cuentas T, ¿no? Más o menos. Sí, estas son las cuentas T. Les estoy enseñando a usar las cuentas T para que vayan viendo cómo operan. ¿Dudas hasta acá? Ok. Chicos, ¿nadie tiene dudas? No, profe. Y vamos a ver ahora el tratamiento de las cuentas patrimoniales. Las cuentas patrimoniales operan exactamente igual que las cuentas de pasivos. Por lo tanto, se cargan por disminuciones y se abonan por aumento. Y de manera similar, ¿no es cierto?, en términos de la regla, las cuentas patrimoniales siempre tienen saldo acreedor. ¿No es cierto? Y en tal caso, eso va a significar que el débito siempre va a ser menor que el crédito. Y un caso muy particular es que se encuentren saldadas. Vamos con el tratamiento de las cuentas de pérdida y ganancia. El tratamiento es similar a las cuentas de activo y a las de pasivo respectivamente. Y la justificación de ello se encuentra en la ecuación del inventario. Entonces, fíjense bien que la ecuación del inventario originalmente nos dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Si nosotros descomponemos el patrimonio, vamos a decir que el activo es igual al pasivo más el capital, más las ganancias, menos las pérdidas. Por lo tanto, si nosotros ordenamos para que todo quede con signo positivo, vamos a pasar las pérdidas al lado de los activos y vamos a decir que el activo más las pérdidas va a ser igual al pasivo más el capital más las ganancias. ¿Dudas hasta ahí? ¿Entendieron lo que hice? ¿Entendieron lo que hizo, no? Lo que se hizo ahí. No se entiende. Bien. Sí, profe. Ya, entonces vamos con el tratamiento de las cuentas de pérdida. Las cuentas de pérdida operan exactamente igual que las cuentas de activo. Por lo tanto, se cargan por aumentos y se abonan por las disminuciones. Es decir, aumentan al debe y disminuyen al haber. Y la regla, por lo tanto, va a ser que las cuentas de pérdida siempre van a tener saldo deudor. ¿No es cierto? Es decir, el débito es mayor que el crédito.
y lo que representan, ¿no es cierto?, el valor de los costos expirados. Veamos un ejemplo. Fíjense bien. Tenemos la primera operación, caja por 450 y capital por 450. La letra B dice, se pagan sueldos por 200 en efectivo. Por lo tanto, ahí está la cuenta de sueldo, esta que está acá. Un minuto aquí para anotar. La cuenta sueldos ahí, ¿cierto? Que es la cuenta de pérdida. Entonces, si vamos acá a las transacciones, tenemos, ahí están los 450, y aquí estaría la salida de caja, y ahí estaría el pago del sueldo. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Después dice, la letra C, se paga el arriendo del mes por 100 pesos en efectivo. O sea, si ustedes se fijan, lo vamos a anotar acá. Ahí estaría los 100 de la salida de caja, y ahí estaría los 100 en la cuenta del arriendo. Por lo tanto, nuestro saldo de caja es un saldo deudor de 150. La cuenta de sueldo también tiene un saldo deudor de 200, y la cuenta de arriendo también tiene un saldo deudor, pero por 100. Ahí está. ¿Se entendió? Sí, profesor. Bien. Vamos a ahorrar. Vamos al tratamiento entonces de las cuentas de ganancia. Y las cuentas de ganancia funcionan igual que las cuentas de pasivo y de patrimonio. Eso significa que se cargan por disminuciones y se abonan por aumento. En otras palabras, aumentan al haber y disminuyen al debe. Las cuentas de ganancia siempre tienen saldo acreedor, es decir, siempre el crédito es mayor que el débito y representa el valor de los ingresos económicos de un periodo. Vamos al ejemplo. Vamos a anotar acá. Entonces, la primera operación, ¿no es cierto?, donde dice, ¿no es cierto?, aporte de capital, que ya sabemos cómo funciona eso. Ahí está el ingreso. Después dice, la segunda operación dice, se compra mercadería por 100 al contado. Por lo tanto, aquí estaría la salida de caja de estos 100, de estos 450, ahí estaría la salida de caja, y la mercadería, ay, aquí me equivoqué en el nombre que utilicé, ya,
que sería, aquí está la cuenta de mercadería. Ah, no, acá está, perdón, me equivoqué. No estaba bien. Espérenme un minuto. Ahí sí. Ahí está el ingreso de la mercadería. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Ya. Y la letra C dice, se vende toda la mercadería en 150 pesos al contado. Entonces, la salida de mercadería se anota en la cuenta costo de venta, que sería una cuenta de pérdida. ¿Ok? O sea, fíjense bien que ahí está, acá está la salida de la mercadería por el mismo valor y se crea la cuenta de pérdida, que es costo de venta. Ahí. Y después, ¿no es cierto?, dice que se vendió toda la mercadería en 150. Por lo tanto, aquí voy a cambiar el color. Ahí está. Los 150 en la venta, la cuenta venta, ¿no es cierto? Ahí está. Y estaría el ingreso a caja de 150, acá, porque se vendió al contado. Ahí estaría. ¿Se entendieron cómo fueron las operaciones? Y la venta Yo va... lo que entendí que cada uno se le... Perdón, no, ¿me puedes repetir? No te alcanzé a escuchar. a cada una se hace su cuenta y se le va colocando como en la caja y ahí se le mira el saldo total. Eso. Exactamente. Y esto es fundamental porque toda la contabilidad se mueve de esta manera. Entonces hay que saber en cada operación cuáles son las cuentas que intervienen y cómo se mueven. Entonces hay que saber el tratamiento, ¿no es cierto?, de estas 5 tipos de cuentas: activo, pasivo, patrimonio, ganancia y pérdida. Si no se sabe eso, no se va a poder realizar ningún ejercicio. Ya, esto tienen que imprimirlo. Aquí está el resumen del tratamiento de las cuentas contables. Como ya les había dicho, las cuentas de activo y pérdida operan de la misma manera, por lo tanto, aumentan al debe, disminuyen al haber y tienen saldo deudor. Las cuentas de pasivo, capital y ganancia, las tres operan de la misma manera, es decir, disminuyen al debe y aumentan al haber y siempre deben tener saldo acreedor. Lo que nos dice en esta hoja es que un caso particular es que las cuentas estén saldadas, que podría ocurrir. Con esta hoja que ustedes están viendo acá, o con esta PPT, pueden resolver
cualquier tipo de problema contable. Así que eso tienen que tenerlo a mano. Porque de ahora en adelante, todos los ejercicios están relacionados con esto. O sea, todo lo que vimos para atrás se puede resumir en esto. ¿Dudas? Yo por lo menos no. Ok. Entonces aquí hay una tarea. Y aquí hay ejemplos. Yo les dejé en los trabajos guiados, hay una tarea, la vamos a ver, donde deben llenar todo esto. Fíjense bien, la cuenta caja, ¿a qué grupo pertenece? Al balance. ¿Qué tipo? Activo. Si activo, aumenta al haber, perdón, al debe y disminuye al haber. El saldo que debe tener es deudor. ¿Y cuál es el significado de ese saldo? Dinero que se dispone en la caja a una fecha determinada. ¿Se entendió? Chicos, Sí, ya. Veamos la otra cuenta de ejemplo que está acá. Impuestos por pagar. Es una cuenta de balance. ¿Qué tipo de cuenta? Es un pasivo. Por lo tanto, en el debe disminuye y aumenta en el haber. Y el saldo que debe tener es un saldo acreedor. ¿Y qué es lo que representaría el saldo de esa cuenta? El dinero que se adeuda al Estado a una fecha determinada por impuestos. ¿Se entendió? Había un ejercicio que era parecido en la prueba a esto. ¿Se acuerdan el de la cuenta, el que yo les preguntaba por el saldo de la cuenta de proveedores, qué significaba? ¿Se entendió o no, chicos? sí, profe. Bien. Veamos un ejemplo de una cuenta de pérdida ahora, en este caso remuneraciones. Es una cuenta, ¿a qué grupo pertenece? Al estado de resultados. ¿Cuál es su tipo? Pérdida. Por lo tanto, aumenta al debe y disminuye al haber. Y su saldo debe ser deudor. ¿Cuál es el significado del saldo? Dinero pagado en remuneraciones en un periodo determinado o a un periodo determinado. Por ejemplo, si yo estoy mirando un estado de resultados de una empresa y dice que la cuenta remuneraciones, un estado de resultados, por ejemplo, del mes de enero, y dice que la cuenta remuneraciones es igual a 1000, significa que la empresa pagó 1000 pesos en remuneraciones en el mes de enero. ¿Se entiende? Chicos, ¿entienden?
Voy a suponer que entienden. Veamos el tratamiento de una cuenta de ganancia, que en este caso es venta. ¿A qué grupo pertenece? Al estado de resultados. ¿Qué tipo de cuenta es? De ganancia. Por lo tanto, disminuye al debe y aumenta al haber. Y esta cuenta debe tener saldo acreedor. Y su significado del saldo es el ingreso económico producto de las ventas en un periodo determinado. Volviendo al ejemplo anterior, supongamos que al mirar el estado de resultados del mes de enero, dice que las ventas suman 10.000. Por lo tanto, eso significa que en enero la empresa vendió 10.000 pesos. Y finalmente está la cuenta de capital, ¿no es cierto? Que es una cuenta de balance, es del tipo patrimonial, por lo tanto disminuye al debe y aumenta al haber, y su saldo debe ser acreedor. Y en este caso es el dinero aportado por los socios para iniciar las actividades a una fecha determinada. Voy a dejar de compartir un segundo. Con este ejemplo que está acá, ustedes deberían, voy a, esperen un segundo. Aquí está la tarea donde están, la ven, ¿verdad? Primero, chicos. Chicos, ¿se ve la tarea? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Sí. Entonces, la idea es que ustedes puedan llenar el tratamiento de cada una de estas cuentas contables. ¿Alguien se atreve? La cuenta banco, ¿a qué grupo pertenece? Al balance. Caja. Balance. Bien. Tipo, ¿qué tipo de cuenta es? Activo. Aumento o disminuye al debe. Aumenta. Bien. Por lo tanto, disminuye al haber. Su saldo debe ser ¿cuál es el saldo que debe tener? Deudor. Muy bien. ¿Y cuál es el significado del saldo? Parecido a la casa. Dinero que dispone. Exactamente. Entonces, esto sería dinero que se
dispone en el banco a una fecha determinada. Esa sería la explicación o el significado del saldo. Lo vamos a agrandar un poquito ahí. ¿Alguien más? Capital, por ejemplo, perdón, cheques por cobrar. Balance. Muy bien. ¿Quién está hablando? Silvana. Ya, sí, bien, Silvana. ¿Qué tipo de cuenta es? ¿A qué grupo? Activo. ¿Cuánto? Perdón, activo. Activo. Es que no la escuché bien. Entonces, ¿aumento o disminuye al debe? Aumenta. Bien. ¿Cuál es el saldo que debe tener? Deudor. Muy bien. ¿Y qué representa el saldo? También dinero por cobrar. Valor de los cheques por cobrar que la empresa posee a una fecha determinada. Arriendo de oficina. ¿A qué grupo pertenece? Al estado de resultados. Bien, vamos a resultado. ¿Qué tipo de cuenta es? Hay dos tipos nomás, pérdida o ganancia. A pérdida. ¿Aumenta o disminuye al debe? Aumenta. Bien, por lo tanto disminuye a ver, su saldo es Acreedor. no. No. Si no es acreedor, entonces es deudor. Recuerde que las cuentas de pérdida funcionan exactamente igual que las cuentas de activo. Por lo tanto, ¿y qué es lo que representa el saldo de la cuenta arriendo de oficina? Eso representa el valor del arriendo pagado por la empresa en una fecha determinada.
Cuentas por pagar. ¿A qué grupo, a qué grupo pertenece? Al balance. ¿Qué tipo es? Un pasivo. ¿Aumenta o disminuye al debe? Disminuye. Por lo tanto, aumenta al haber. Su saldo es Acreedor. y el significado del saldo va a ser valor de las cuentas por pagar de la empresa a una fecha determinada. ¿Es muy difícil o no? No. Bien. Perdón. Ahí estaría. Y así se hace. ¿Creen que lo pueden hacer o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya, voy a dejar de compartir. Van a ser las 3:30. ¿Les parece que yo les doy 40 minutos para que para que lo puedan hacer? Chicos, Sí, está en la plataforma. está en la plataforma. Pero es importante que lo puedan hacer y podamos ir revisando los resultados. Entonces, a las 4:10 nos volvemos partimos de nuevo la clase. Yo voy a estar acá si ustedes me quieren hacer alguna... No, a ver, dejémoslo hasta las 4:30 y aprovechamos de tomarnos un ratito ahí. Y a las 4:30 nos volvemos a juntar y continuamos la clase. ¿Ok? Ya, profe. Perfecto. Entonces, yo voy a estar acá si alguien me quiere hacer una consulta. Aprovechen de almorzar o terminar de almorzar o tomarse un café y nos juntamos a las 4:30 nuevamente.